Hola, buenos días. Vamos a analizar lo que es el derecho internacional público. Para poder empezar a hablar sobre el derecho internacional público, es importante que conozcamos los antecedentes, cómo surgió, a partir de cuándo y etcétera. El derecho internacional comienza a finales del siglo XIX, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, para buscar la paz entre los países después de un gran periodo de caos y genocidio desmedido. Antes de eso, el antecedente más antiguo es el Tratado de Alianza entre el faraón Ramsés II y el rey de los hititas, o el Tratado de Perlal, en el año 1922 a.C. Herder menciona que los estados son libres para declarar la guerra como instrumento político. Esto hasta finales del siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Se plasma en la Carta de las Naciones Unidas como una prohibición plena de violencia. Es así como el derecho internacional trata de evitar que los estados declaren la guerra a otro estado con la creación de las Naciones Unidas y otros mecanismos jurídicos. Existen muchos antecedentes históricos sobre el derecho internacional, los cuales fueron mejorando con el tiempo para poder contar con las convenciones y acuerdos con los que hoy en día se tienen. Por ejemplo, en la Edad Antigua no existía el derecho internacional, y en la civilización griega los anfictionías se trataban cuestiones comunes o interés para la federación. Los proxenia brindaban un derecho de protección para los extranjeros residentes de tránsito. En Roma existía el jus gentium, que era el conjunto de principios extranjeros, residentes o de tránsito, y el jus speciale, que era la práctica religiosa que tenían por objeto el éxito de una empresa guerrera. Los sacerdotes especiales, mediante una serie de normas sobre la convivencia de una guerra por emprender, los cuales estaban más fundados en principios religiosos que en jurídicos. En la Edad Media existe el feudalismo y sometimiento del hombre a la tierra. Casi no existe el derecho internacional porque cada estado estaba dividido en la de, estaba dividido por el escaso intercambio, por la desconfianza, recelo y territorialidad de las leyes, por lo que casi no existían leyes en ese momento. En el cristianismo se crea una gran influencia para el derecho internacional. En las cruzadas se presenta un gran cambio para el derecho internacional, ya que se concibió como una empresa mística. Se transformó en uno de los más poderosos estándares del comercio internacional. El comercio marítimo, ciertas leyes trataron de regular el comercio marítimo, como los roles de Olerón, las tablas de Amalfi y el consulado del mar. En la Edad Moderna, en la Guerra de los 30 años, concluyó con los tratados de Westfalia. También en las colonias de Norteamérica se declaran independientes por problemas jurídicos internacionales, principios de los pueblos a disponer de sí mismos. En la Revolución Francesa de 1789, la doctrina liberal a los ideales políticos a la democracia. En 1815, el Congreso de Viena funda las bases de la paz post-napoleónica. En la independencia de América de 1826, en la Edad Contemporánea, en la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, entre serbios y austriacos, se hace el Tratado de Versalles, la Liga de las Naciones, y en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945 se crean las Naciones Unidas. Es aquí donde comienza todo el derecho internacional público del que nosotros nos vamos a enfocar. Bueno, el derecho internacional
tiene por objeto la armonía entre los estados, la seguridad y la justicia y el aseguramiento de la paz y seguridad entre los estados. También las fuentes del derecho internacional en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional nos aclara que son las convenciones, las que se acordaron establecidas en la Convención de Viena, las costumbres, que son tendencias aceptadas por la mayoría de los estados, los principios generales del derecho y las decisiones judiciales y las doctrinas internacionales. Bueno, ya que aclaramos los antecedentes y algunas cuestiones principales sobre el derecho internacional público, es importante también conocer la soberanía sobre el derecho internacional. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 30, nos habla sobre la soberanía. Nos dice: la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder dimina del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. En el derecho internacional también existe la soberanía. Las características de la soberanía son: es inalienable, es imprescriptible, es único y es indivisible. Hay diferentes criterios acerca de la soberanía del Estado. Existe una teoría ordinaria sobre el Estado que nos dice: una colectividad es soberana únicamente cuando dentro de sus límites actúa determinada por su propia voluntad. Resulta así que la soberanía tiene un carácter positivo, el poder de mando, y otro excluyente, el de ser voluntad que no puede ser mandada por ninguna otra. Y el concepto soberanía como problema jurídico y político, interdependencia entre los pueblos del mundo, que sus relaciones sociales y económicas exijan cada vez ser más estrechas y recíprocas. La soberanía del Estado en su territorio. La soberanía territorial sobre el espacio alcanza en todo caso hasta una altura en la que los aviones pueden volar, dependiendo de la forma de construcción, de 20 a 25 millas aproximadamente. La adquisición de la potestad soberana sobre el territorio puede ser por la ocupación, que es la adquisición original, título adquisitivo solo reconocida para territorios abandonados, la cesión, es decir, la renuncia voluntaria del territorio, la adquisición por prescripción, cuando cumple un término, y la adjudicación se puede dar por vía judicial o arbitral de un territorio estatal. También existe una que es la conexión, antiguamente utilizada, es la incorporación por medios violentos del territorio, pero estamos aclarando que el derecho internacional público se está creando para poder evitar este tipo de adquisiciones. La soberanía y la no intervención. Y asimismo, la Carta de las Naciones Unidas en el artículo 2 establece que ninguna disposición de esta carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en asuntos que no son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados, ni obligará a los miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a la presente carta. Bueno, ahora que ya conocemos los antecedentes del derecho y la soberanía, vamos a hablar sobre la responsabilidad internacional. Es importante que primero dejemos en claro qué es la responsabilidad internacional de los estados, que se ha realizado un acto ilícito en perjuicio de otro y la obligación de reparar el daño causado. Todo comportamiento de un estado a otro calificado por un derecho internacional de hecho jurídicamente ilícito, extraña un derecho internacional, responsabilidad de dicho daño. La Comisión de Conciliación
ítalo-norteamericana establece que ningún Estado puede escapar de la responsabilidad que nace de una acción ilícita, desde el punto de vista de los principios generales del derecho. La responsabilidad internacional es una institución inicialmente consuetudinaria a cuyo desarrollo contribuyeron inicialmente la doctrina y la jurisprudencia arbitrales. Posteriormente se incorporó dentro del derecho convencional a partir de los tratados bilaterales y continuó en los multilaterales, como en la Acta General de la Conferencia de Berlín de 1885, artículo número 35, y en las convenciones 5 y 13 de la Conferencia de La Haya de 1907 en el artículo 5 y 25 respectivamente. En 1980 se establecieron los primeros artículos sobre la responsabilidad internacional del Estado. En el artículo número 1 nos dice: la responsabilidad del Estado por sus hechos internacionales ilícitos. Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de éste. El artículo 2 nos menciona posibilidad de que a todo Estado se le considere incurso en la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. Todo Estado está sujeto a la posibilidad de que se considere que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito, que da lugar a responsabilidad internacional. Bueno, ahora hablaremos de los sujetos de derecho internacional. Existen dos tipos de sujetos, los sujetos típicos y los sujetos atípicos. Los sujetos típicos no se encuentran sometidos a restricciones respecto a sus derechos y deberes, y los sujetos atípicos se encuentran limitados en su personalidad jurídica de derecho internacional. Bueno, el individuo como sujeto del derecho internacional público nos mencionan que una de las características que se ha presentado dentro del derecho internacional público es el afianzamiento, es decir, la participación de un individuo dentro de los sistemas internacionales para la protección de los derechos humanos. Al principio solo se tenía como sujetos del derecho internacional a los estados y a las propias organizaciones internacionales. Siempre se trataba como un conjunto global, no como un individuo en particular. Las primeras apariciones se dieron alrededor del siglo XIX y al término del siglo XX, cuando surgen las convenciones del derecho internacional humanitario al mencionar individuos como sujetos beneficiarios directos de la obligación estatal convencional en los casos de los conflictos armados. Pérez León nos menciona dos situaciones o actos jurídicos internacionalmente relevantes para el cambio de la subjetividad jurídica internacional, entre los cuales están la sentencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Se considera necesario reconocer a la subjetividad jurídica internacional individual en el juzgamiento de los individuos por el crimen internacional cometido por los miembros del eje durante la Segunda Guerra Mundial, y la otra es la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre la reparación de daños sufridos al servicio de la ONU. El individuo es sujeto a deberes en el plano de derecho internacional.